Dice Primera Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Esa última partecita, a lo mejor otra traducción, otra versión ayuda un poquito más, ¿no? Bueno, hasta aquí nomás, vamos a orar. Te damos gracias, oh Dios, por la bendición de juntarnos ahora y abrir la Escritura, de cantar también. Gracias por estos medios de gracia, siempre queremos recordar eso porque son privilegios y bendiciones que nosotros tenemos y disfrutamos. Pedimos, oh Dios, que bendigas este tiempo en el cual les pondremos la porción de esta preciosa carta, que sea para el provecho de nuestras almas también. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, el domingo pasado consideramos los versículos 2 y 3, hoy vamos a continuar, pero en esos dos versículos nosotros vimos el afecto que Pablo, Silvano, que se cree que era Silas, y Timoteo tenía por esta iglesia joven, ¿verdad? No pudieron desempeñar el ministerio o el tiempo que ellos hubieran deseado allí. La persecución por lo menos llevó a Pablo a salir de la ciudad y no pudo hacer más ministerio, pero bueno, estos hermanos continuaron sirviendo al Señor, fieles a Él, y a pesar de que Pablo los deja, los creyentes nunca dejaron de ocupar un lugar en su corazón. Por eso él era movido a orar constantemente por esta congregación. Daba gracias por ello, y como hemos visto, eran, porque los tres oraban, eran detallistas también, probablemente, mencionaban cada nombre, recordaban a cada uno, y oraban pidiendo cosas puntuales, ¿no? Eso nos desafió a recuperar una vida de oración más perseverante y más intencional por nuestros hermanos, ¿no? Pero también vimos por qué Pablo daba tantas gracias a Dios por esta iglesia. No era porque la iglesia había crecido demasiado, o por la influencia que ellos tenían hacia afuera, o porque estaban libres de problemas, no. Lo que llenaba de gozo el corazón del apóstol era las evidencias de la gracia de Dios en medio de estos creyentes tesalonicenses, ¿no? Recordaba Pablo la obra de su fe, una fe viva que producía obediencia, el trabajo de su amor, un amor que se sacrificaba por los hermanos, y la constancia de su esperanza, una esperanza puesta en Cristo que les permitía permanecer firmes en medio de la persecución, ¿no? Ahora, al llegar al versículo 4, a lo mejor puede surgirnos una pregunta, ¿no? Está bien hacerse preguntas a medida que vas leyendo la Biblia. ¿Cómo podía Pablo estar tan seguro de que esa obra espiritual era genuina? ¿O cómo podía afirmar con tanta convicción que aquellos creyentes pertenecían verdaderamente al Señor? Bueno, la respuesta no está en que Pablo podría ver el corazón de los creyentes. Él no era omnisciente, ¿no? Nosotros tampoco, solamente Dios lo es. Tampoco él se basaba en una profesión de fe o una decisión que habían realizado tiempo atrás. Él los vio llorar y pasar al altar y de ahí hicieron una profesión de fe y él tenía seguridad de que eran creyentes verdaderos. Tampoco. Su certeza descansaba en otra realidad: la obra soberana de Dios en la salvación de los tesalonicenses. La NBI traduce este versículo: hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido, porque, y ahí da, ¿no?, la respuesta, porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. En otras palabras, hermanos, Pablo pasa de los frutos visibles a la causa invisible. Él había visto una fe que oraba en ellos. Vio también un amor que trabajaba, vio también la constancia de su esperanza, pero ahora explica por qué esas evidencias existían. Porque Dios los había escogido y su Evangelio había obrado eficazmente en ellos. Bueno, con la ayuda del Señor
Vamos a detenernos en estos dos versículos, 4 o 5, meditando bajo el título Una iglesia elegida por Dios. Hasta aquí hemos visto una iglesia en Dios, el primer versículo, una iglesia digna de gratitud, 2 y 3, una iglesia elegida por Dios, 4 y 5. Procurando responder a la siguiente pregunta: ¿cómo podemos reconocer la obra soberana de Dios en la salvación de una persona? En primer lugar, veamos una iglesia amada y escogida por Dios. Verso 4, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Como hemos leído de la NBI, hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido. La NBI acá traduce mejor la idea. No debe confundirnos el versículo 4 de creer que esta es la elección de los tesalonicenses. Esta es la elección de Dios de los tesalonicenses, ¿no? Así, por eso digo que otra versión ayuda un poquito más ahí, ¿no? Ahora, Pablo los llama amados hermanos, antes de hablar de la respuesta humana o de lo que produjo esa elección, él habla del amor divino. Nunca la elección de Dios aparece o debe tomarse como una doctrina filosófica, bueno, no sé, o difícil de entender, tampoco está para satisfacer nuestra curiosidad. Siempre aparece aquí en la Escritura ligada al amor y a la gracia de Dios. Pablo no dice simplemente escogidos, él dice amados de Dios escogidos. Esa es la causa de la elección de estos creyentes de Tesalónica y de la de cualquiera que deposita su fe en Cristo Jesús, ¿no? El amor de Dios, esa es la causa, ¿no? William Barclay dice, la frase amados de Dios era una frase que los judíos aplicaban solo para los hombres supremamente grandes, como Moisés y Salomón, y para la misma nación de Israel. Ahora el privilegio más grande de los más grandes hombres del pueblo escogido de Dios ha sido extendido a los más humildes de los gentiles. Seguramente recordarán esa porción, Jeremías 31, diciendo Dios a su pueblo, ¿no? Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. O Deuteronomio 7, allí está clarísimo a qué se debe la elección de Israel. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido. Luego añade, sino por cuanto Jehová os amó. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos la misma verdad. Pablo dijo a los Efesios en el capítulo 1, versos 4 y 5, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él, y aquí viene, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y otro texto también conocido que expresa bien esta idea de la iniciativa de Dios, Romanos 5, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es Dios, ¿no?, quien inicia esto amándonos. Y uno más, 1 Juan 4:10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La elección, hermanos, nos recuerda a nosotros que la iniciativa de nuestra salvación corresponde a Dios, ¿no? Fue Él quien nos escogió y esto porque Él nos amó. Los tesalonicenses que se habían convertido no eran mejores que el resto de los habitantes de la ciudad. Eran paganos, idólatras y espiritual muertos, como todos los demás. Dios, por su gracia, por su gran amor, como hemos leído también, puso sus ojos sobre ellos, ¿no? Y lejos de producir orgullo, esta doctrina debe producir y ha de producir humildad en nosotros. Sabemos que no había nada bueno en nosotros para que Dios nos haya escogido, simplemente Él nos amó, es algo que descansa en Él. Nadie puede atribuirse mérito alguno, ¿no? Toda la gloria pertenece al Señor. Decía el pastor ya fallecido MacArthur, los cristianos son elegidos, escogidos por Dios, únicamente por su propósito amoroso y soberano, sin ningún mérito o sabiduría humana. En el pasado eterno, Dios escogió soberanamente para salvación a los creyentes y con el tiempo los llevó a Él por la obra del Espíritu Santo. Ahora, no solamente produce humildad esto, ¿no? También seguridad.
Qué lindo es descansar en que la salvación no reposa exclusivamente sobre nosotros, sino en nuestro Dios. Fue Él quien nos escogió, fue Él quien nos salvó y fue Él quien nos ayuda a perseverar también. Y eso nos tiene que dar, lejos de relajarnos, mucha seguridad, ¿no? No andamos entonces asustados por la vida, cuidando algo que no podemos perder, ¿no? Ahora, la palabra escoger significa precisamente eso, elegir, ¿no? No hay mucho misterio acá, seleccionar. La Biblia enseña que antes de la fundación del mundo, Dios decidió salvar para sí un pueblo. No porque previera fe o mérito o algo bueno en vos que, bueno, en otro no se encontraba, nada de eso, sino conforme, como leímos en Efesios 1, al puro afecto de su voluntad. Ahora, hay personas que a lo mejor escuchan hablar acerca de la elección de Dios y les surgen muchas preguntas, ¿no? Pero que a lo mejor este pasaje no intenta responder. Por ejemplo, ¿y por qué Dios escogió a unos y no a otros? ¿Cómo armoniza esto con la responsabilidad humana? Tampoco lo sé. La Biblia enseña las dos cosas. Una más, ¿qué? ¿Acaso Dios no ama a todos por igual? Bueno, son preguntas legítimas y yo creo que la Biblia las aborda en otros lugares, o podemos tener una respuesta para eso también, pero no son las preguntas que Pablo quiere responder aquí. Pues tampoco debemos irnos por esa rama y hablar enteramente de la doctrina de la elección, porque no es el propósito de Pablo. La preocupación de Pablo no es explicar exhaustivamente el decreto eterno de Dios, aquí no, o la gracia especial y la gracia común, el amor de Dios por el mundo, el amor de Dios por sus escogidos. Su propósito es pastoral, mostrar que la salvación de los tesalonicenses fue una obra de Dios desde el principio a fin. Él quiere que esos creyentes que están sufriendo persecución a causa de su fe, descansen en la certeza de que su salvación no comenzó con ellos, sino en Dios. Ahora, yo creo que este pasaje, cortito aquí, teniendo en cuenta un poquito el contexto, sí responde a otro tipo de preguntas. Son legítimas también. Por ejemplo, ¿quién tomó la iniciativa en la salvación? Bueno, Pablo no dice que los tesalonicenses buscaron primeramente a Dios, sino que Dios los amó y Dios los escogió. La iniciativa pertenece al Señor. Otra, ¿cuándo comenzó nuestra salvación? No comenzó cuando escuchamos el Evangelio y creímos. Esos fueron los momentos en que la salvación se manifestó en nuestra experiencia. Pero según la Escritura, su origen se encuentra en el propósito eterno de Dios, ¿no? Dios los había elegido ya. Una más o dos más. ¿Significa entonces que la fe no es necesaria? De ninguna manera. La misma carta mostrará que los tesalonicenses creyeron, recibieron la palabra de Dios, se convirtieron de los ídolos a Dios y esperaban que el Señor regresara. Ahí está su responsabilidad. La elección no elimina la responsabilidad humana. Explica por qué algunos responden al Evangelio con arrepentimiento. Y quizás la pregunta más importante sea esta. ¿Cómo puede alguien saber si ha sido escogido por Dios? Eso es precisamente lo que Pablo de alguna manera va a responder en el siguiente versículo, en el 5, ¿no? Él no dice, lo sé porque vi el decreto de Dios, o tuve acceso al libro de la vida, o, lo sé porque tuve una revelación especial. No, él dice, porque nuestro evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Es decir, la elección es invisible, pero sus efectos son visibles. Es lo que Pablo vio que estaba sucediendo en Tesalónica cuando él ministró, ¿no? Nadie puede mirar el libro de la vida, pero sí puede contemplar la obra que el Espíritu Santo realiza cuando el Evangelio transforma el corazón de un pecador. Ahí es donde Pablo dirige nuestra atención, ¿no? No al cielo para contemplar el decreto de Dios, sino a la tierra para observar cómo ese decreto se manifestó en la vida de los tesalonicenses mediante la poderosa obra del Evangelio. Que podemos cerrar este primer punto, ¿no? Concluyendo que es Dios quien escoge para salvación.
vuestra elección, dice aquí, esta es la elección de Dios, lo hace simplemente porque nos ama. Eso significa que nadie puede jactarse delante de Él diciendo, no, yo fui más sabio, yo fui más sensible a tu voz, yo tomé la mejor decisión. Toda la gloria pertenece a Dios porque Él es quien escoge y lo hace porque nos ama. Esa es la parte que no podemos entender. ¿Por qué nos ama? No lo sé. Es algo que descansa en Él. Y lejos de producir orgullo o especulación, esta doctrina debería llevarnos a la adoración. Si hoy estás en Cristo, no es porque había algo digno en vos, ¿no? Entonces Él te escoge. Nada de eso. Es porque Dios decidió amarnos. Tenemos que ser humildes con la doctrina de la elección, ¿no? Y reconocer que no entendemos todas las cosas. Y no creo que el propósito de la Escritura sea que lo entendamos completamente todo. Pero lo que está aquí, y se puede entender, adelante, ¿no? No entendemos por qué nos amó, por qué nos escogió, por qué nos amó. Eso sí es algo que descansa soberanamente en Dios, ¿no? Es un misterio que descansa en la sabiduría y en la voluntad soberana de Dios. Pero veamos, en segundo lugar, este es el punto más largo aquí, una iglesia alcanzada por el poder del Evangelio, verso 5, pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Aquí está la explicación del versículo 4. Pablo sabía que Dios los había escogido porque había visto que el Evangelio actuó entre ellos, ¿no? Ningún tesalonicense tenía una camiseta que decía escogido por Dios, o un tatuaje. Entonces Pablo dijo, me simplificó el trabajo y ahí está la elección. No, al contrario, no fue un simple discurso bien elaborado, no fue una experiencia emocional pasajera, esto le pasa a mucha gente. No fue una decisión superficial, también le pasa a mucha gente. El Evangelio llegó con poder y Pablo describe ese poder desde varios ángulos, ¿no? Primero, no solo con palabras. Ahora, esto no significa que el Evangelio no contenga palabras. Es un mensaje. Tiene que ser predicado, tiene que ser oído. No queda reducido a un sonido que entró por los oídos y salió por otro. Hubo una obra sobrenatural. Mientras Pablo con sus labios estaba predicando el Evangelio, Dios estaba obrando en el corazón de estas personas a través de su Espíritu, ¿no? Sembrando la palabra allí, dándoles vida. Las mismas palabras que muchos oyeron, en algunos produjeron rechazo, indiferencia, recuerdan que leímos en Hechos, hubo una persecución, pero en otros produjo recepción, vida espiritual, y terminaron depositando su fe en el Señor Jesús, vienen a Él en arrepentimiento y fe. Esto nos recuerda, hermanos, una verdad que nunca debemos olvidar. El poder no está en el predicador, ni en ninguno de nosotros cuando compartimos el Evangelio con alguien. El poder está en Dios. Y eso nos anima. Si dependiera de nosotros, estaríamos frustrados muchas veces. O estaríamos cambiando el mensaje cada rato para que tenga eficacia. Pero nos anima porque es Dios quien da vida. Nosotros solamente soltamos, como quien dice, el mensaje y Dios hace el resto, ¿no? Así debe ser. O mejor dicho, es Dios aplicando el Evangelio a los corazones. Pablo no dice mi elocuencia los convenció, mi capacidad para argumentar los llevó a Cristo. Todo lo contrario. En otras cartas, como por ejemplo 1 Corintios, él llega a decir que no predicó con excelencia de palabras ni con sabiduría humana, para que la fe de los creyentes no descansara en los hombres, sino en el poder de Dios. Hermanos, este es un poderoso estímulo. Nosotros hay que reconocer, tenemos cierto temor de hablar de Cristo, y más en estos tiempos que cada uno está en la suya, y de alguna manera los creyentes adoptaron esa cultura de que cada uno viva su fe a su manera. Yo creo en Cristo y vos sos musulmán y bueno, adelante. Y mientras no me hagas daño está todo bien. Y no tenemos temor de hablar el Evangelio a otros. Pero esto nos anima a los que predicamos, pero a toda la iglesia también. Nuestra responsabilidad no es inventar un mensaje atractivo
o más entretenido, o más acorde a los gustos de la cultura. Nuestra responsabilidad es anunciar fielmente el Evangelio. Lo que nosotros no podemos hacer, dar vida espiritual, salvar a alguien, justamente es lo que Dios hace cuando nosotros predicamos su palabra. Muchas veces nos desanimamos porque pensamos que las personas no escuchan, permanecen indiferentes o, dijo, al final no produce ningún efecto esto que yo estoy diciendo. Estoy quedando como un ridículo, ¿para qué? Mejor me quedo callado. Debemos recordar que eso mismo ocurrió en Tesalónica. No todos creyeron al mensaje, fueron los menos, una minoría. Mujeres nobles, algunos poco más, otros que se sumaron, pero la gran mayoría dijo, no quiero saber nada. Y se levantaron contra Pablo y sus colaboradores. Muchos rechazaron. Los judíos promovieron un alboroto. Ellos fueron expulsados de la ciudad. Pero en medio de ese mismo escenario, Dios estaba llamando eficazmente a sus escogidos. Así es como obra el Señor, ¿no? Eso significa que nunca predicamos en vano. Tiramos la semilla a nosotros, Dios le da el crecimiento. Decía Pablo, ¿no? Yo planté, Apolos regó, el crecimiento lo ha dado Dios, ¿no? Nosotros proclamamos el mensaje, Dios es quien abre el corazón. En aquella orilla, cuando estaban orando, Pablo simplemente predicó a unas mujeres y Dios abrió el corazón de Lidia. Y ahí está, una mujer que creyó en el Señor, después abrió su casa para que tuvieran reuniones. Decía, si Dios no hacía esa obra, no pasaba nada, ¿no? Era solamente Pablo hablando al aire. Eso significa, hermanos, que hay que predicar y que no es en vano, ¿no? Nosotros hablamos al oído, Dios habla al corazón. Por eso no perdamos la confianza jamás en el Evangelio. Vivimos en una época, ustedes saben, en la que muchos creen que el mensaje bíblico tiene que ser actualizado, suavizado o complementado para ser eficaz. El Evangelio, pero algo más. Si no, no va a tener efecto. Algunos añaden psicología a sus mensajes, otros juegan con las emociones de las personas, los llevan de alguna manera, tienen la habilidad para llevarte a tomar una decisión. Otros hacen vanas promesas de que te irá mejor en esta vida. Pablo pensaba exactamente lo contrario. Él estaba convencido de que el Evangelio, tal como Dios lo había revelado, era suficiente. Porque el poder reside en Dios y no en mí. Entonces, dale con el Evangelio. Precisamente por eso continúa diciendo que el Evangelio llegó también con poder. No fueron únicamente palabras humanas habladas y bueno, el que casaba, ¿no? Fueron palabras acompañadas por la poderosa intervención de Dios. Allí radica toda la diferencia, ¿no? Ahora, ¿qué quiere decir el apóstol con poder? A lo mejor algunos están diciendo, ahí están las señales apostólicas, sanidades, hizo muchos milagros en ese lugar. El contexto de la carta no menciona nada de eso. No hay mención de eso también cuando Pablo está en Tesalónica. Para nada, hermanos. El poder al que Pablo se refiere es el poder de Dios obrando eficazmente en el corazón de los pecadores. Pensemos, hermanos, por un momento, ¿cómo eran los tesalonicenses antes de conocer a Cristo? Por lo que leemos, hombres inmersos en la idolatría, ¿verdad? La cultura era así, ellos también lo eran, ¿verdad? Adoraban cualquier ídolo, bueno, leían cualquier cosa, crecieron adorando dioses falsos, una cosmovisión completamente pagana, ajenos a las promesas de Dios, sin esperanza en el mundo. Sin embargo, cuando el Evangelio fue predicado, ocurrió algo extraordinario. Lo que ninguna filosofía pudo lograr en ellos, lo logra el Evangelio, ¿no? Lo que ninguna religión logró producir, y lo que ninguna fuerza humana era capaz de cambiar, Dios lo hizo por medio del Evangelio. Los pecadores comenzaron a arrepentirse, comenzaron a tener una conducta moral diferente. Creían en Dios, dejaron los ídolos. ¿Qué pasó acá? Bueno, es el milagro del nuevo nacimiento que Dios produce a través del Evangelio. Lo hizo con poder. Personas que antes vivían para sí mismos, comenzaron a vivir para la gloria de Dios. Por eso Pablo diría a los romanos en el capítulo 1,
No me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Noten que no dice que el Evangelio contiene poder, sino que es poder de Dios. Cada vez que el Evangelio bíblico, digámoslo así, es proclamado, Dios obra mediante ese mensaje para llamar a los suyos a la salvación. Nosotros no tenemos, hermanos, el poder para cambiar el corazón. Yo sé que me gustaría cambiar a este familiar, a mis padres, a mi cónyuge, me gustaría cambiar a todos, pero no tenemos ese poder. Ahora, podemos convencer intelectualmente a una persona de ciertos argumentos. Algunos filósofos creyentes han armado como una serie de argumentos, y a lo mejor si lo presentás correctamente, lo convences intelectualmente de que por lo menos Cristo resucitó entre los muertos. Y el tipo queda convencido. Podemos emocionarla por un momento, podemos incluso hasta modificar alguna conducta en aquellos que están a nuestro lado, ¿no? A lo mejor le damos un consejo sabio, si dijo no andes por este camino y él nos hace caso, y no sé, deja los vicios, por ejemplo, ¿no? Pero solo Dios puede resucitar a un muerto espiritual. Eso fue exactamente lo que sucedió en Tesalónica. El mismo mensaje que unos rechazaron con violencia fue utilizado por Dios para dar vida a aquellos que Él había escogido. Y eso debe llenarnos de esperanza a nosotros como iglesia, ¿no? Muchas veces compartimos el Evangelio con familiares, amigos, compañeros de trabajo y pensamos, es imposible que esta persona cambie. Está cerradísimo, está cerradísimo. Mira las tonterías que cree, no, es que no llega ni ahí la fe. ¿No lo sabes? Si algo demuestra la conversión de los tesalonicenses es que no existe pecador demasiado endurecido para el poder del Evangelio, ¿no? Aquí está la muestra, ¿no? Cuando llegó Pablo a Tesalónica, no dijo a sus compañeros, muchachos, levanten campamento que acá no cree nadie. Mirá el paganismo que hay en esta ciudad. Acá no se convierte nadie. Vamos a otro lugar. Vámonos a Berea, como sucedió después. Sin embargo, se quedaron y ahí está. Nosotros vemos corazones endurecidos, idolatría, inmoralidad, incredulidad, pero Dios puede tener mucho pueblo allí. Por eso, como no lo sabemos, tenemos que compartir el Evangelio. Sus escogidos, en última instancia, no son desconocidos hasta que les llega el Evangelio. Por eso, otra vez, hermano, nuestra confianza no puede estar en los métodos, ¿no? Estrategia, técnica de persuasión. Tiene que descansar en el poder del Evangelio. Seguimos predicando el mismo mensaje que predicó Pablo hace casi 2000 años, porque sigue siendo el instrumento que Dios utiliza para salvar pecadores. El Evangelio no ha perdido poder. Esa es la buena noticia, ¿no? Y gracias a Dios, sigue siendo el poder de Dios para salvación de todo aquel que cree. Y dice más el apóstol, el Evangelio llegó con poder en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Aquí Pablo nos muestra, hermanos, quién fue el verdadero protagonista de la conversión de los tesalonicenses. Si el Evangelio llegó con poder, fue porque el Espíritu Santo estaba obrando en los corazones de estos hombres, ¿no? Nunca, hermanos, debemos separar estas dos realidades, la predicación de la palabra y la obra del Espíritu Santo. El Espíritu no actúa independientemente de la palabra. Acá erran mucho, ¿no? Ni el Evangelio produce salvación sin la obra del Espíritu. Dios ha querido unir ambas cosas, ¿no? Mientras el Evangelio era proclamado por labios humanos, el Espíritu Santo abría los oídos espirituales, iluminaba el entendimiento, convencía de pecado y llevaba a esos hombres y mujeres a poner su fe en Jesucristo. Esto fue exactamente lo que el Señor Jesús prometió, hermanos. Por ejemplo, en el Evangelio de Juan, capítulo 16, dijo que cuando viniera el Espíritu Santo, convencería al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Esa convicción no la puede producir ningún predicador. Descansa en la obra del Espíritu. Podemos explicar el Evangelio con claridad y debemos hacerlo con claridad.
no solamente creer, sino entender y poder proclamarlo bien. Podemos responder preguntas, presentar argumentos, pero solo el Espíritu Santo puede quebrantar ese corazón endurecido a ser un corazón de carne, ¿no? Que pueda poner esa fe en el Señor Jesús. De hecho, esa ha sido, hermanos, siempre la enseñanza de las Escrituras. Jesús le dijo a Nicodemo que era necesario nacer del Espíritu. Ahí está, ¿no? En Juan capítulo 3. Pablo escribió a los Corintios que el hombre natural no puede comprender las cosas que son del Espíritu de Dios porque se han de discernir espiritualmente. Es decir, el problema del ser humano no es simplemente que le falta más información, que alguno de nosotros le des los detalles o la pieza del rompecabezas que le falta. Él necesita que Dios le dé vida. Allí entra el Espíritu Santo y el Evangelio. Santiago dice en capítulo 1, Él, hablando de Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿No? Ahí está. Él nos da nuevo nacimiento y ahí está la palabra de Dios también. Por eso la conversión de una persona es un milagro mucho mayor de lo que solemos imaginar. Cuando alguien cree en Cristo, no estamos viendo únicamente un cambio de opinión, una decisión religiosa, algunas modificaciones en la conducta y hábitos. Estamos contemplando la obra sobrenatural del Espíritu Santo, resucitando a alguien que estaba muerto en delitos y pecados y dándole una nueva vida, ¿no? ¡Qué milagro, mis queridos hermanos! ¿Cuánta gente hoy en día corriendo detrás de diferentes milagros? Tu mejor vida ahora, haciendo pactos con Dios, cuántas cosas más, y dejan de lado lo más valioso, que Dios obre a través del Evangelio dando vida a alguien. Si creyeran eso, se enfocarían más en eso, pero están buscando otras cosas. Luego Pablo añade también una expresión muy interesante aquí, y en plena certidumbre. Por lo menos la Reina Valera dice así, ¿no? La NBI leímos convicción. La idea es la de una convicción profunda, una plena seguridad. Probablemente incluya esto, la certeza, la seguridad y la convicción que tenía Pablo y su equipo colaborador al ver a Dios obrar en ese lugar, ¿no? No anunciaban opiniones personales ni especulaciones filosóficas. Predicaban ellos con la certeza de que estaban proclamando la verdad de Dios. Pero esa expresión también se aplica a sus oyentes. Acá hay algo en que los comentaristas no se ponen de acuerdo. ¿Esta certidumbre es de Pablo y su equipo o es también de los tesalonicenses? O ambas. El Espíritu Santo no solo les permitió a los tesalonicenses entender el mensaje, los persuadió profundamente de su verdad. Llegaron a la convicción de que Jesús era el Señor y el Salvador prometido. No abrazaron el Evangelio porque fuera una moda. Bueno, toda la ciudad está creyendo en Cristo, vamos nosotros también. O porque la presión social los llevara a hacerlo. Lo recibieron con una certeza que permaneció firme, incluso cuando llegaron las pruebas y la persecución, ¿no? Decía hace un tiempo, ¿no? Las convicciones que sostendrán en esos momentos. Estos creyentes tenían una convicción firme, hermano. Estaban completamente seguros en lo que habían creído, ¿no? Eso explica algo que veremos, bueno, en otros mensajes en los versículos siguientes. ¿Cómo pudieron soportar el rechazo, la aflicción, la oposición, sin abandonar la fe? Porque su convicción descansaba, ¿no? Justamente en la obra que el Espíritu Santo había producido en su corazón. No es que ellos eran campeones y tenían mucha fuerza y aguantaron todo lo que vino. ¿Quién puede aguantar todo lo que vino? Nadie. Fue la obra del Espíritu Santo. No simplemente una emoción o el entusiasmo del momento, ¿no? Las emociones cambian, las circunstancias cambian, pero cuando el Espíritu Santo convence a una persona de la verdad del Evangelio, esa convicción permanece. Por eso aquellos creyentes pudieron perder muchas cosas, incluso bienes materiales, pero no pudieron abandonar al Señor, porque estaban persuadidos, completamente convencidos de que Jesucristo era el Señor. Lamentablemente, muchos terminan apartándose del Señor. Si es que estuvieron con Él en algún momento o no, no sabemos.
La razón es que no tenían una plena certidumbre como estos tesalonicenses, una convicción profunda de que Jesús es el Señor. Y las verdades de las Escrituras a lo mejor les resultaban un tanto relativas, ¿verdad? Entonces cuando llegó el momento, la presión o la emoción del corazón cambió, así ellos también se terminaron apartando. Hay que tener una raíz profunda, ¿no? De hecho, la Escritura enseña, hermanos, que, Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. No se trata de una voz audible que te dice vos sos hijo de Dios, ¿no? Una experiencia mística, ni de un calorcito en tu cuerpo que te va confirmando que eso es un verdadero creyente. Se trata de la certeza interior que el Espíritu produce al aplicar la palabra de Dios a nuestro corazón. Él nos convence de que Cristo es suficiente para nosotros, de que nuestros pecados han sido perdonados y de que pertenecemos al Señor. Y esa es una convicción que todos necesitamos. Vos no podés vivir de la convicción de algún familiar tuyo, de una convicción prestada. Necesitas tu propia convicción de que Jesús es el Señor. Eso es lo que te sostendrá, no la de otro. Entonces vas a atravesar pruebas, seguro, persecuciones, aflicciones, pero sin renunciar a Cristo, porque el Espíritu ha afirmado tu corazón en la verdad del Evangelio. Esa fue una de las evidencias que llevaron a Pablo a decir con confianza, sabemos que Dios los ha escogido, ¿no? Ahí estaba lo visible, como quien dice. Pablo vio a los tesalonicenses, está la persecución, ahí está el rechazo de la familia, y ellos están permaneciendo firmes, ahí está la obra del Espíritu Santo, ¿no? Y no se hubiesen apartado. El Evangelio entonces no solo llegó a sus oídos, llegó a sus corazones, acompañado por el poder del Espíritu Santo, produciendo una convicción tan profunda que transformó su vida para siempre, ¿no? No sé cuántas veces lo voy diciendo, pero vale la pena una vez más. Por favor, no me ofrezcan menos que esto, ¿no? Porque no lo quiero. No es el Evangelio bíblico, ¿no? Así como sucede en Tesalónica, debe suceder también en nuestros corazones. Así que, hermanos, esa sigue siendo la obra de Dios hoy. Lo que la iglesia necesita no son más mensajes ingeniosos, una nueva visión que nos conduzca hacia un destino más glorioso, métodos más sofisticados, estar bajo del manto de no sé quién, se utiliza eso en la jerga evangélica. Las iglesias locales necesitan la fiel predicación del Evangelio, acompañada por la poderosa obra del Espíritu Santo. Solo cuando el Espíritu obra, el pecador deja de ver a Cristo como una opción más y comienza a verlo como su único y suficiente Señor y Salvador. Esa es la diferencia entre una simple profesión religiosa, ¿verdad?, y una conversión genuina. El tiempo va a demostrar qué es lo que había en ese corazón. Finalmente Pablo añade, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Bueno, otra versión, bien saben cómo nos portamos entre ustedes buscando su propio bien. Es decir, Pablo termina apelando al testimonio de él y sus compañeros, ¿verdad? Al propio testimonio, mejor dicho, que los tesalonicenses vieron con sus propios ojos. Ellos no solo habían escuchado el mensaje, también habían observado la vida de quienes lo anunciaban, ¿no? El Evangelio tiene poder, por supuesto, lo estuvimos viendo. También llegó acompañado de hombres cuya conducta era coherente con su predicación. Eso era muy importante, hermanos. A ver, ¿quiénes son los que están predicando este Evangelio? En aquella cultura era importante, porque abundaban filósofos itinerantes, oradores, charlatanes que recorrían las ciudades buscando prestigio, dinero, seguidores, pero Pablo era completamente diferente. Él no buscó enriquecerse ni aprovecharse de la iglesia. No manipuló a las personas, no suavizó el mensaje para ganar aceptación. Él vivió entre ellos con humildad, sacrificio y un profundo amor pastoral. Más adelante, en el capítulo 2,
Pablo les recuerda que él trabajó de noche y de día con sus propias manos para no ser una carga para nadie, 2:9. Los trató como una madre que cuida a sus hijos, 2:7. Y como un padre que exhorta y anima a los suyos, 2:11 y 12. Es decir, el mensaje que predicó estaba respaldado también por una vida íntegra. Imagínate tener una vida, no sé, sumergida en pecado y querés hablarle de otro Cristo, ese mensaje no tiene eficacia en sí, ¿no? No te van a tomar en serio, mejor dicho, ¿no? Así que Dios no solo usa el contenido de nuestra predicación, también usa el testimonio de nuestra vida. No porque una vida ejemplar salve a alguien, solo el Evangelio salva, sino porque una vida incoherente puede desacreditar el mensaje que nosotros estamos compartiendo con otros, ¿no? Eso vale especialmente para quienes enseñan la palabra, pero también para todo creyente. Somos llamados a vivir de tal manera, hermanos, que nuestra conducta, nuestro comportamiento, confirme el Evangelio que confesamos. Como dijo Jesús, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 5. Los tesalonicenses, entonces, hermanos, para ir cerrando, podían recordar no solo lo que Pablo les había dicho, se acordaban también cómo él había vivido entre ellos, ¿no? Y dicen, esto es impactante, ¿no? Y ese testimonio, unido a la poderosa obra del Espíritu Santo, fortalecía aún más la certeza de que Dios había obrado verdaderamente en medio de aquella iglesia. La aplicación para nosotros es muy sencilla, hermano. Se desprende, creo, naturalmente del texto. Es un desafío, ¿no? Sigamos creyendo y predicando el mismo Evangelio. Vivimos nosotros en una época donde somos tentados a pensar que el Evangelio ya no es suficiente. La cultura ha cambiado, los tiempos han cambiado, la gente ha cambiado, necesita algo más. ¿Qué puedo añadirle al Evangelio para que tenga mayor eficacia? Y ahí comenzamos a buscar en diferentes lugares. ¿Qué error cometemos, queridos hermanos? ¿Qué error cometemos? A veces me dan ganas de vender choripanes en la puerta. Como para atraer a la gente, ¿no? Ser un poco más inclusivo, tolerante. No quiero ser un predicador, quiero ser un coach. No sé si escucharon eso, está muy de moda, ¿eh? Algunos creen que la iglesia crecerá si se cambia un poco el mensaje, si elimina aquello que ofende o si se reemplaza la predicación por las experiencias personales, ¿no? Pablo nos recuerda acá cuál fue el instrumento que Dios utilizó para salvar a los tesalonicenses. No fue una estrategia novedosa, fue el Evangelio. Y no cualquier Evangelio, sino el mismo Evangelio que predicó el Señor Jesucristo. El anuncio de que somos pecadores, Cristo murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día, y todo aquel que se arrepiente y cree en Él, recibe perdón y vida eterna. Ese sigue siendo el mismo Evangelio hoy. Poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No ha perdido eficacia, no necesita ser actualizado, no necesita ser reemplazado, sigue siendo el medio que Dios ha establecido para decirle a sus escogidos, vengan, y ellos responden con arrepentimiento y fe. Solamente el Evangelio y no otra cosa. Por eso, hermanos, no nos avergoncemos del Evangelio. Como iglesia debemos permanecer firmes en su proclamación. Cuando estás solo con algún compañero, con algún familiar, no temas en predicar el Evangelio. Si Dios utilizó ese Evangelio y te trajo hacia Él, ¿por qué no puede hacerlo con otros? Si no sos diferente a esa persona. Como padre, enseñémoslo a nuestros hijos. No creas que ya lo saben, porque están acostumbrados desde chicos hasta ahora, no creas. Necesitan el Evangelio. Y siempre hay situaciones en la vida familiar que ameritan una explicación nuevamente del Evangelio. Mirá esto que pasó acá, vos reaccionaste así porque tu corazón, y ahí va otra vez el Evangelio. Somos los primeros responsables en que nuestros hijos escuchen el Evangelio. Como creyentes también, compartámonos con nuestros familiares, amigos, compañeros de trabajo.
Y cuando parezca que nadie escucha o que el corazón de las personas está demasiado endurecido, recordemos Tesalónica. Acá había gente pagana, idólatra, y terminaron a los pies del Señor. Si Dios pudo tomar a hombres y mujeres idólatras, enemigos de Cristo, convertirlos en una iglesia ejemplar, noten que más adelante dice eso, también puede hacerlo hoy. Tu responsabilidad y la mía no es producir conversiones en las personas. Esa obra le pertenece al Espíritu Santo. Tu responsabilidad y la mía es anunciar con fidelidad el mismo Evangelio, confiando en que el Dios que escogió a un pueblo para sí, también hará llegar ese Evangelio con poder, con el Espíritu Santo y con plena convicción a todos aquellos que Él ha escogido en la eternidad para salvación. Que el Señor nos ayude a creer y a compartir este Evangelio, ¿no? Oremos. Gracias te damos, oh Dios, una vez más. Necesitamos verdades de esta, recordar también o creerlas, oírlas por primera vez. El Evangelio es suficiente. Esa verdad tan sencilla pero profunda de que Cristo vino a este mundo a morir por los pecadores. Que si creemos en su soberanía, en su señorío, en su obra eficaz en la cruz, y vamos a Él en arrepentimiento y fe, nuestros pecados son perdonados, somos reconciliados con Dios el Padre. Tan sencillo, pero ¿cuántas veces olvidamos, oh Dios, y queremos añadir algo más al Evangelio? Ayúdanos, Dios. Obra con tu palabra en nuestros corazones. Danos de nuevo